agradezco, Fiorella. Primero que nada, mi solidaridad eterna por lo que ha sucedido con tu papá. No hay palabras para consolarte, Fiorella, pero te agradezco mucho que hayas venido hoy día porque creo que los peruanos tenemos que escucharte. Creo que todos tenemos que prestar atención a lo que nos quieres contar. Primero te quería agradecer. Fiorella, si tuvieras que resumir todo lo que tu padre te contaba y te decía cuando él estaba vivo, ¿qué tendrías que decirnos hoy? Mi papá muchas veces nos repitió que lo querían matar. Él decía, la mafia. Él decía, no yo, decía César Álvarez. Él me quiere matar porque hay tantas obras que están sobrevaloradas. Ese hombre es millonario, decía mi papá. Tiene plata por todos lados. Él me quiere matar pero yo no lo voy a dejar así, porque voy a pedir justicia por Robert, decía. Por Roberto, que es tu hermano. Hay que contarle un poco y hay que refrescarle la memoria a los peruanos que de repente no terminan de unir los hilos, ¿no es cierto? Tu hermano fue asesinado en el 2010. Exacto. Cuéntanos qué pasó con tu hermano. Bueno, mi papá, él había dicho públicamente de que como había muerto el encargado presidente Sánchez Milla, le habían asesinado, tenían que volver a elegir a un presidente regional porque el señor Álvarez había pedido una licencia, ¿no? Porque él iba a la reelección. A la reelección. De acuerdo. Y mi papá salió ese día en una conferencia de prensa en Chimbote diciendo de que él viajaba a Lima para que tenga la encargatura de la presidencia regional por ser el primer consejero, ¿no? Y porque habían consejeros que estaban a favor de él. Él dijo que iba a hacer que investiguen totalmente la región, que vengan, intervengan, que se cierre todas las puertas y se hagan todas las investigaciones, porque él decía que ahí había corrupción y mucha gente decía que habían obras que eran sobrevaloradas. Él pidió la intervención de Contraloría, de la Fiscalía, él pedía a todos que por favor chequearan lo que hacía César Álvarez. Sí. ¿Qué pasó? Entonces él anunció que esa noche viajaba. Era más o menos las 7, 8 de la noche. Mi hermano había llegado de trabajar, él estaba trabajando en Plaza Dea, en Nuevo Chimbote. ¿Tu hermano Roberto? Sí, mi hermano Roberto. Y mi papá se encontraba en su oficina, que es era en la entrada de mi casa, ¿no? Él era dirigente de construcción civil, estaban haciendo las listas para que se roten, ¿no? Los trabajadores se vayan rotando y se arma la lista. Cuando yo estaba en mi habitación haciendo unas tareas, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 16 años, estaba en 5º año todavía. Cuando yo estaba con un primo ahí, me dice, Fiorella, ya me voy. Le digo, espérame, ahorita yo voy a terminar y te acompaño. Pasaron unos minutos cuando yo escucho los disparos. Entonces, como yo ya sabía, mi papá nos decía que a él lo querían matar. Yo me imaginé lo peor, salí de mi cuarto de inmediato, corriendo. Llego al pasadizo y el cuarto de mi papá está en todo el pasadizo. Alguien me jala. Entonces me meten al cuarto y cuando yo lo veo era mi papá. Entonces yo decía, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó. La gente se corría, toda la gente que estaba en la sala se habían metido a mi corral. Y mi mamá estaba llorando, mi hermanito se me desmaya, mi hermanita menor. Y mi mamá me dice, me han matado a mi hijo, me han matado a mi hijo. Entonces, en este momento, yo lo veo a mi papá que estaba con un trapo, mi mamá la había amarrado para retener la sangre, ¿no? Porque estaba el trapo lleno de sangre. Y yo salgo de la habitación y lo que me encuentro es una gorra de policía, ahí tirada junto a la... ¿Una gorra de policía tirada junto al cuerpo de Roberto? No, en el camino. Ya. Me acerco más y veo unos pies, el mueble como que los tapaba. Cuando ya me acerco, lo veo a mi hermano ahí con sangre, que se movía mirando la oficina de mi papá. Entonces yo buscaba ayuda, pero todos los vecinos, todos estaban ahí en la reja, en la ventana, y yo no sabía qué hacer, me puse nerviosa, quería salir. Pasaban carros, pero nadie lo quería llevar, porque como estaba con sangre, no lo querían subir en sus carros. Mi papá llamó y vino un serenazgo, lo llevó a mi papá, y justo pasó un vecino y le decimos que lo lleven. ¿A tu papá lo habían disparado? Mi papá había recibido también aquí una bala, tenía balas por aquí, en la pared también habían disparado. Lo que pasa es que cuando mi papá, justo ese día mi mamá había encerado ahí el piso, y su silla era giratoria. Cuando le dispararon a él,
él, una persona llenita, gordita, él se ha caído, ¿no? Y ha caído debajo del escritorio. Ya. Y cuando mi hermano ha visto que le han estado disparando y él ha estado ahí en el mueble, comiendo, cenando, Sí. se ha aventado a uno de ellos. Pero ha caído mal, porque mi hermano era cojito, ¿no? Era cojo. Entonces, la agarra mal, ¿no? Al lanzarse la agarra mal y como estaban forcejeándose, el otro tenía arma y lo dispara. Dios mío. Fiorella, tu padre denunció esto. Tu padre dijo que tenían que descubrir a los asesinos. He escuchado este fin de semana un video de César Álvarez burlándose de este crimen. Señor César Álvarez, usted no tiene ni siquiera un corazón no voy a lanzar adjetivos ni groserías porque el tamaño de su burla es tan cruel. Álvarez decía que, bueno, Nolasco es Superman, no le entraron balas, ¿no es cierto? Álvarez decía, su hijastro ha muerto y él se sigue quejando. O sea, por Dios santo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es César Álvarez, Fiorella? Para mí es un monstruo, porque es solo alguien que no está bien mentalmente, pueda hablar de esa forma, burlarse así, él teniendo hijos. Yo no le deseo el mal a nadie, pero sabiendo el dolor de mi mamá, de mi papá, de nosotros los hermanos, ¿cómo él puede hablar así? Él dice, yo lo he escuchado y me ha dado tanta cólera, de verdad, tanta ira, escucharle burlarse así. Decía, Nolasco, hasta ahí, en ese momento que dice que casi la han matado, dice, no voten por mí. Mi papá no dijo eso, señorita, porque yo estuve ahí. Cuando lo sacaron, mi hermano ya había fallecido en el hospital. ¿Qué dijo tu papá, y lo trasladaron. Mi papá cuando salió y lo llevaban en una camilla para trasladarlo a otro hospital, él dijo, la bestia, él ha matado a mi hijo. La bestia de 4 cabezas. ¿Por qué le dicen la bestia al presidente regional César Álvarez en tu tierra? Porque él se ha puesto ese apodo, dice que le gusta que le llamen la bestia. ¿Él se ha puesto ese apodo? Sí, le gusta, dice, me han dicho a mí que a él le encanta que le llamen la bestia. Yo entrevisté a César Álvarez hace poco en Canal N, Fiorella. Le pregunté por eso y además le pregunté por tu padre. Y él en otras cosas voy a parafrasear, minimizó, dijo que tu papá no iba a ser candidato, que tu papá no tenía el poder que él decía, que bueno, Ezequiel Nolasco siempre repetía que él era pues un político, pero que no era verdad, y que estas denuncias que él hacía sobre detener las obras por 840 millones, pero tu papá lo que estaba denunciando era la corrupción, no era cierto, ¿no es cierto? Incluso le dije a César Álvarez, ese señor está debajo de la tierra, ese señor ya no se puede defender. ¿Qué le dirías hoy día tú al presidente de Ancash si pudieras conversar cara a cara? ¿Qué le dirías? ¿Qué explicación le pedirías? Recordarle que si él ganó fue por mi papá en las primeras elecciones. Mi papá era un sindicalista y él manejaba a mucha gente en el sindicato de construcción civil. Sí, él fue a buscarlo a mi papá porque muchas veces había candidateado y nunca ganaba. Entonces conversaron con mi papá, él le dijo las buenas intenciones que decía tener con el desarrollo de Ancash y mi papá aceptó apoyarlo y fue de invitado como consejero regional. ¿Cuándo se separan? Cuando mi papá ve que habían irregularidades, habían problemas, ¿no? Y él quería manejarlo todo totalmente de una forma inadecuada, ¿no? Había mucho dinero de por medio. Esto ha sido por corrupción. Desde el principio ha sido por corrupción. Política no, porque el señor no me puede decir que ha sido un político. Si él llegó hasta donde llegó la primera elección fue por mi papá, y que se lo recuerde. Tú le decías, Fiorella, a tu padre, le decías, vámonos de aquí. Después de que muere tu hermano Roberto, he leído todas las declaraciones que le has dado a la prensa y le decías, papá, vámonos, porque tenías claro a tus pocos años que podía pasar algo con tu padre. ¿Qué te contestaba tu papá? Yo le decía que nos vayamos porque a él le habían ofrecido trabajo en Ucayali. Y yo le decía, papi, vámonos, porque no solamente lo amenazaban a él, llegaron mensajes donde me mencionaron a mí, mencionaron a mi hermana y dijeron... ¿Qué decían sobre ti? Nosotros sabemos por dónde anda Fiorella, decían. Sabemos quién es, por dónde anda, con quiénes anda. Eso fue cuando él fue a dar sus declaraciones con la fiscal Jenny Vilcatoma,
ahí estaba Goro paseando y ahí le llegó las amenazas a mi papá. Goro es, tienes que recordarnos todo, y sobre todo a los peruanos que recién se conectan con tu historia. Goro es el prófugo. Exacto, uno de los sicarios. De los sicarios de tu hermano. Sí, él es uno de los sicarios que se pasea por Chimbote abiertamente y nadie lo puede capturar. Lo ven los periodistas, le hacen entrevistas, pero ningún policía lo puede atrapar. Tú has dicho cómo es posible que los periodistas sí encuentren a Goro y la policía no. Me dicen que han mandado personas, han ido, señorita, como 5 ocasiones, personas que han venido de acá de Lima, diciendo que son de investigación y que iban a atrapar a Goro. Y todas las veces se han retirado y sin decirle nada a mi papá, ni a darle un informe de lo que han avanzado, absolutamente nada. ¿Y cómo es posible que ellos, siendo personas que son especialistas en eso, no hayan podido parar con el señor, no hayan podido atraparlo? ¿Qué está pasando en Ancash, Fiorella? Todo es un tema muy grande de corrupción. Ellos manejan todo, señor. ¿Quiénes son ellos? La región. La región. ¿La presidencia de la región? La región. Yo no puedo decir nombres porque a mí me consta, yo he sido testigo cuando a mi papá le han llegado querellas, denuncias, incluso lo encerraron a mi papá unas horas, una querella que le hizo el primer actor intelectual, Luis Arroyo Rojas, porque en el caso, cuando vinieron personas de investigación, lo señalaron a él como actor intelectual. ¿Quién es Luis Arroyo Rojas? El que ahora es alcalde provincial. De acuerdo. Te estoy preguntando todo esto para que los peruanos no nos perdamos, pero me parece que tú, que eres la principal víctima en todo esto, tienes que contarnos. Hubo una persona, Hilda Saldarriaga, que supo que los contactos para matar a Sánchez Millán, ¿no es cierto? Sí. Si no me estoy perdiendo bien en toda esta historia cruel de asesinatos y que recién, oh maravilla, hoy día se dan cuenta todos. Hilda Saldarriaga dijo de que el enlace había sido con los serenazgos, con miembros del serenazgo, y que ella sabía que todo este asesinato había sido urdido en la municipalidad. ¿Esto es verdad? Eso es, ella habla sobre el caso del atentado contra mi papá y cuando matan a mi hermana. A tu hermana. Ella habla sobre ¿Qué pasa con Hilda Saldarriaga? Ella da una primera declaración frente a policías y ella cuenta todo, cómo se había vestido ahí en su casa, su esposo Nayo, ¿no? Por supuesto prometen cuidarla. Claro, dicen quiénes habían contratado, con quiénes había comunicación, todo, lo dice todo, lo cuenta y luego se rectifica. Y dice que no, que los policías la habían amenazado, que decían que le iban a meter presa si no decía lo que había dicho. Luego se presentaron más pruebas que ella misma se hizo que la grabaran. Cuando ella se comunicaba con el tal Patiño, era uno de los policías que estaban retirado, ¿no? Y creo que era el guardaespaldas, si no me equivoco, del señor Arroyo. Por eso hacían la conexión. Claro, habla también con un abogado, no recuerdo bien el nombre, pero habla con un abogado y le dice: ¿sabes qué? Nayo quiere unas zapatillas, dile al señor Arroyo, ¿no? Que meta también unas amigas. A donde yo quiero llegar en esta historia, Fiorella, es que a Hilda Saldarriaga la matan. Sí. La asesinan mientras dormía, además, de manera cruel. Ella sale declarando además con su bebito y la asesinan. Y entonces parece que todos mueren, en todos los que se atreven a denunciar. Todos los que se atreven a denunciar los matan, los silencian. ¿Tienes miedo de que te maten, Fiorella? Sí, yo sé que me pueden matar. Yo le he dicho: mamá, tal vez, le digo, me maten, le digo, no me importa. Hasta que yo le digo, si luego de verlos presos a los que tenga que ver, me matan, no me interesa, le digo, mami. Lo que sí me preocupa es que tú estés con mis hermanas y que les pueda pasar algo a ustedes. ¿Tus hermanas, tu hermana y tu mamá están en este momento con seguridad cuando tú estás aquí en este estudio? No, ellos no están en seguridad, a pesar de que yo hablé con el ministro del Interior en la reunión que tuvimos. ¿Con Walter Albán? ¿Le dijiste? Y yo le dije: quiero seguridad para mi familia y para mí, porque la amenaza que recibí yo ya en Chimbote por llamada, me dijeron: te matamos a ti, matamos a tu familia. Si no nos das $5.000. Yo le dije: ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar plata así? Mi papá no nos ha dejado ni 10 céntimos, señorita. Mi papá nunca le ha robado a nadie. Porque si él hubiese robado, mi casa pues sería, y tenía cuántas propiedades. Mi papá ha trabajado desde los 13 años cuando fallecieron sus padres. Él ha vendido pan, ha sido cocinero,
ha trabajado en una obra. ¿Cómo era tu papá? Mi papá ha sido una excelente persona. De lo poco que ha tenido, cuando le han ido a pedir, le han dicho que le ayuden, él ha ayudado a mucha gente y luego esa gente la ha traicionado. Y eso, la verdad es que indigna tanto, porque a veces uno le ha dado un plato de comida en la casa y verlo después hablar y decir cosas de mi papá es... ¿Por qué las autoridades, Fiorella, no le hicieron caso a tu papá? Le estoy preguntando a la hija de 20 años que hoy día sale con valentía a la prensa nacional, que está luchando en el nombre de su padre, que lamentablemente ya no está, y me pongo en tus zapatos. Si a mi padre le sucediera algo así, estaría igual que tú, gritando por todas las calles. ¿Por qué crees que las autoridades no escucharon a tu papá, Fiorella? Porque todos están comprados, señorita. Todos están comprados. Hay personas del poder de acá de Lima, del Congreso, que defienden a los que están allá. ¿Quién al presidente regional. Mi papá lo denunció. Salió el tema de la centralita, el señor Heriberto Benítez. Salió el tema de la centralita, donde ahí cuenta el señor Juan Carlos Barrios Ábalos en su primera declaración, al igual que la señora Hilda Saldarriaga, y dice cómo se organizaban, cómo hacían los chuponeos, los videos, cómo ahí organizaban los crímenes que se iban a hacer. Y menciona también ahí el atentado del 2010, menciona... El atentado en el que muere tu hermano. Donde muere mi hermano, menciona al señor Heriberto Benítez, a Orellana, menciona a César Álvarez, a señor Arroyo. ¿Heriberto Benítez, según tú, es el brazo político de César Álvarez en Lima? Lo hemos visto defender a capa y espada. Ha sido el único que se ha opuesto a que se intervenga en los temas de investigación en la región de Ancash. Ha sido uno de los únicos congresistas, de los pocos, que se ha opuesto a que... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Tú has tratado de hablar, Fiorella, con el congresista Benítez? Yo hablé en una junta que hubo con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana acá en Lima. Nos reunimos, me dejaron estar presente. Estuvo el señor Heriberto Benítez, estuvo el señor Modesto, entre otros congresistas. Y yo le dije, ¿cuál es el problema de que intervengan Ancash? ¿Cuál es su gran temor? Porque se exaltó. Él, pues, estaba rojo de la furia, de verdad. No me miraba. Yo lo miraba fijamente, le decía, mire, señor, en la centralita lo mencionan a usted. Ahí mencionan el atentado del 2010, donde matan a mi hermano. ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué cuando fueron los fiscales, ¿no?, a ver ahí qué es lo que había, lo han destituido? ¿Por qué los han sacado? ¿Por qué han sacado 10 fiscales? Me dicen de que el señor Dante Farro le dice al señor Jiménez, uno de los fiscales que fue destituido, le dijo, mira, ¿sabes qué? No hagan nada, porque César Álvarez tiene un enlace con unas personas de acá de Lima, del Congreso. ¿Con quiénes? ¿No te dijeron? No. Ahora, pero Farro ya, hay que aclarar eso, Farro ya salió, era fiscal titular en Ancash, ya se fue a Ica, uno de los fiscales indicados como uno de los más corruptos, sindicado, ojo. El fiscal Peláez nos ha comentado que ya salió y ahora está la fiscal Moreno, ¿no es cierto? Sí, a la que recibe ¿Crees amenazas. en ella? Yo sí confío en ella. Tú sí confías en ella. Yo también confío en la fiscal Moreno y a la fiscal Moreno le está protegiendo hoy día la policía. No le puede pasar nada a esa fiscal. O sea, yo te quiero pedir permiso para hacer algo. Si tú lo permites, si tú me dices no, Milagros, no se hace, ¿ok? Yo he invitado hoy día al congresista Heriberto Benítez, porque lo que tú has dicho, lo que le escuché a Ezequiel Nolasco, lo que vengo escuchando por todos lados, Fiorella, es lo señalan a él como el brazo político. ¿Tú quieres que él esté en la mesa o prefieres que yo lo entreviste sola y luego te vuelvo a preguntar cosas? Prefiero no verle la cara. Prefieres no verle la cara. Muy bien, yo te voy a respetar y voy a respetar a todos tus deseos. Y sí voy a entrevistar a Heriberto Benítez porque él con Farro, con el fiscal Farro y con Álvarez, estuvieron presentes, oh sorpresa, el día que intervinieron la centralita. El señor Crisólogo también. Y Crisólogo, ¿no es cierto? También. Ya, Sí. Eso fue medio raro, ¿no, Fiorella? ¿Cómo sabían que se iba a intervenir? Eso es lo que yo le quiero preguntar a Benítez. ¿Cómo ¿Quién sabía? le dijo? Yo le pregunto, no sé si él tenga algo que ver, pero le pregunto al fiscal de la Nación. ¿Cómo sabía que se iba a intervenir? ¿Cómo llegaron ellos a hablar? Esos son misterios. Y a detener y a decir, no entren. ¿Por qué? Si es que no se escondía nada, ¿por qué? Si a mi papá le dijeron que, porque él sí sabía,
Le dijeron un día antes, ¿sabes qué? En la noche están que sacan todo de ahí. Sí, ¿y cómo llegó rapidito, no? Bueno, voy a preguntarle eso. Vamos a ir a una pausa. Fiorella, terrible, lo que de verdad es terrible todo este caso de Ancash. César Álvarez, en efecto, se burló. En efecto, todo lo que dice su hija se burló. Y he revisado todos los videos en YouTube que existen sobre el presidente Álvarez. Le dice a los líderes de oposición, asusa a todas sus portátiles que van y fracasados, ¿no? Eso les grita. Un presidente regional puede actuar así. ¡Que venga, Julka! ¡Que venga! Habla así, ¿ah? Tienen que verlo, y todos los videos, a Dios gracias, existen, están en YouTube. Yo invité a César Álvarez a este programa, porque ya lo entrevisté antes, y entre otras cosas, hay 10 jueces que se fueron volando a San Diego, pagados ¿por quién? Por el presidente regional. Supuestamente el presidente regional les estaba dando plata para mejorar la infraestructura. ¿Saben en qué se convirtió la plata del cemento y de los ladrillos? En pasajes. Pasajes para ir bien bonito a una capacitación. Viáticos, tickets aéreos. Señor César Álvarez, usted por favor algún día acepte y venga a este programa. Lo que ha pasado con Fiorella Nolasco no se lo deseo a nadie, y usted no tenía derecho de burlar.